Hablé con el intendente Pablo Caram y le solicité que renuncie a la intendencia de Artigas. Toman medidas cuando el agua llega al río. Simplemente que lo que está mal del partido que sea. Algunas afirmaciones, sobre todo de algunos dirigentes del Frente Amplio, salieron a elogiar el modelo electoral venezolano. Merece un punto final, ¿no? Se acabó la tolerancia. Yo creo que corresponde que Uruguay anuncie que no va a reconocer al nuevo gobierno electo bajo fraude, ¿no? Pero tampoco creo que haya que proclamar a otro. Evidentemente esto estuvo muy viciado desde el principio. Evidentemente es un proceso que está bastante lejos de ser un proceso democrático tal cual lo entendemos nosotros. Adherimos a la decisión que tomó el Frente. Hasta que no tome otra decisión, seguimos la misma línea, que es aquella de la libertad de acción. En este caso, la papeleta no ha logrado los consensos mínimos y por lo tanto no voy a acompañarla en esta ocasión. Creo que hay una irresponsabilidad política de los partidos políticos que fueron gobierno y que aspiran a serlo. Según lo que promueven el plebiscito, va a un fideicomiso en el BPS y según los cálculos que hacen los técnicos del BPS se agotaría en 12 años. Y la gente además se quedaría sin esa plata que es de ella. Seguimos en Uruguay Elige y ahora vamos a recibir a Mauro Casas, politólogo y magíster en políticas públicas. Te sumamos a la mesa, ¿cómo estás? Un gusto, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ahí veíamos un resumen de algunos de los temas que han acaparado la atención de los medios. Bueno, después de las internas, como que no hubo mucho movimiento. ¿Cómo están analizando ustedes la campaña? Empiezo por vos, Mauro, que te sumas ahora a esta mesa. ¿Cómo la estás observando? ¿Cómo la calificás? Bien, yo creo que estamos como en un momento de surcido, ¿no? Es un momento más interno de los partidos el del mes de julio. Si bien pasaron cosas, pasaron como todos estos acontecimientos que estuvimos repasando en el tape, no son como temas de campaña electoral en sí, ¿no? No da sensación, no se está discutiendo sobre las elecciones en Uruguay en concreto, no se están discutiendo, bueno, más una confrontación de ideas o de propuestas, ¿no? Sino que más bien estamos ante fenómenos exógenos que vienen y se meten y que copan un poco la agenda, ¿no? El tema de Artigas, bueno, es exógeno a la contienda, sí es de política nacional, y después lo de Venezuela, que es completamente exógeno a la realidad doméstica. Entonces, yo creo que eso sucede porque los partidos tuvieron que hacer mucho trabajo hacia adentro. Me parece que es un momento en el cual, por ejemplo, el Partido Nacional fue notorio que le tuvo que dedicar mucho tiempo, las primeras semanas después de la elección interna, a salir a una gira de medios a explicar la fórmula electoral. Una fórmula que otros estudios de opinión pública está dando que tiene realmente problemas en este momento, ¿no? Es una fórmula que buena parte de los nacionalistas no se encuentran conforme con ellas y que, bueno, le llevó trabajo ante la opinión pública y ante la interna de los militantes, de los dirigentes y de los cuadros del partido. Después, por el lado del Frente Amplio, por un lado, una decisión que se toma, que me parece que es estratégica, que es la de, bueno, en un momento en el cual los focos están puestos sobre el Partido Nacional, sobre los problemas del Partido Nacional, esa vieja máxima de que cuando el enemigo se equivoca no lo interrumpas, ¿no? Digamos. Entonces, en el Frente Amplio, bueno, como una cautela, y también creo que, si bien fue menos visible, hubo también un proceso de surcido que es lo que llevó al resultado del viernes pasado de Carolina Coses saliendo a aclarar que no va a votar a favor del plebiscito por la seguridad social. Eso, evidentemente, no salió de un repollo, ¿no? Hubo trabajo, ahí digo, claro. Hubo un montón de conversación, hubo la búsqueda de encontrar un tono de la campaña en el cual, si bien todos quedamos con la idea de que, bueno, de que el 30 de junio de la noche el Frente Amplio logró una fórmula buena en términos de impacto, todo eso, bueno, había que después lograr bajarlo a tierra, claro. Había que lograr compaginar perfiles, había que lograr ver cuál iba a ser el tono. Estamos viendo a una candidata como Carolina Coses con un tono muy diferente al tono que la llevó a la elección interna, ¿no? Está mucho más acoplada Carolina Coses al tono de Yamandu Orsi que viceversa, lo cual tiene sentido porque Orsi es el candidato presidencial, es el que pone la tónica, ¿no? Y después en el Partido Colorado estamos en un momento en el cual, claro, esto es más por ahí para el público en general, no es tan cercano, pero el Partido Colorado está al rojo vivo, por valga la redundancia, porque en el Partido Colorado hay muchos nenes para el mismo trompo que son las bancas al Senado. Ese es el problema, ¿no? La entrada de Pedro Bordaberry, como ustedes comentaban, es un hecho político importante que afecta el conjunto de la coalición en el sentido de que está la posibilidad de que
una lista al Senado de Bordaberry chupe votos de los otros partidos de la coalición. A mí me cuesta pensar que chupe votos de intención de voto del Frente Amplio, pero sí de los otros partidos de la coalición, ya sea Cabildo, ya sea la derecha del Partido Nacional, pero sobre todo el efecto es en la interna del Partido Colorado. O sea, estamos en un momento en el cual, por ejemplo, hoy nos enteramos de que Ciudadanos como tal pasa a formar parte. Prácticamente toda la plana de Ciudadanos se va detrás de la lista 10 de Pedro Bordaberry. Eso lleva también a que los que están quedando sueltos estén buscando el cobijo de la lista al Senado del propio Andrés Ojeda. ¿Cómo impacta también eso en el candidato a la vicepresidencia, que él mismo es del sector ciudadano? Bueno, o sea, como que le está desmantelando a su gente, por decirlo de alguna manera. Puede pasar, hoy es un escenario incluso probable, que Robert Silva sea candidato a la vicepresidencia y no logre una banca al Senado. Claro. Eso sería bastante extraño, ¿no? Porque Ojeda elige al candidato a vice porque es el que sale segundo, en una idea de unir al partido, pero puede que ese candidato que fue el segundo ni siquiera le alcance para entrar al Senado. Bueno, lo sabemos, por supuesto, estamos haciendo una previsión, pero lo que digo es, la entrada de Bordaberry tiene un efecto mucho más en la interna del partido que lo que puedo entender que vaya a pasar interbloques. En definitiva, me parece que lo que tuvimos fue un mes de mucho trabajo tras bambalinas. Bien. Eduardo, vos coincidís un poco con Mauro. Sí. ¿Es momento ya de que la gente conozca propuestas? Porque ha habido poca cosa sobre la mesa, como decíamos, como muchos temas coyunturales que se han metido en la campaña, pero no son propiamente de la campaña en sí mismo. Por ejemplo, la propuesta del otro día de Delgado en la Convención del Partido Nacional, que la tiró así, ya generó polémica con el tema de darle un subsidio, pagar un dinero a quienes en contexto crítico terminen el liceo. ¿Es momento ya de que presenten propuestas, que la gente tenga sobre la mesa propuestas? A ver, creo que coincido con lo que decía Mauro, que este mes de julio y principio de agosto tiene mucho que ver con cómo se reconfiguran y que además hay tiempo, que es un tema del ciclo electoral uruguayo, es que hay bastante tiempo entre la interna y la nacional, ¿no? Entonces, como hay tiempo, mientras se van discutiendo y hay tiempo para discutir esas cosas, y como hay tiempo, cada uno va regulando estratégicamente cuál es el momento en que necesita salir, ¿no? Un poco lo que decía Mauro. El Frente Amplio no tiene, está el resto hablando de Orsi, y Orsi no necesita salir porque hay otros temas arriba de la mesa, que no tiene por qué meterse, en todo caso, dar una opinión justamente para mellar a la interna de un partido o tratar de consolidar una imagen sobre el Partido Nacional o sobre la coalición o sobre el gobierno. Ahora, en algún momento sí va a haber que empezar con las propuestas porque empieza a haber un lugar de decisión más próximo a la elección, pero que también empieza un terreno muy delicado, sobre todo para el que es oficialismo, pero también para quien fue oficialismo, y es qué propuestas se hacen y por qué no se hicieron cuando se fue gobierno, ¿no? Es decir, bueno, las propuestas que haga el Frente Amplio, ¿por qué no se aplicaron hace 15 años? Puede tener explicaciones, no digo que no haya, ¿no? Es que eso se da, me parece, ¿no? Entre un lado y el otro, como que surge esa pasada de factura de por qué no se hicieron antes y los de ahora lo estás proponiendo ahora, Delgado, y sos gobierno ahora. Exactamente, ¿no? Hay algunas medidas específicas, por ejemplo la de la tasa consular que presenta Delgado hoy, que en realidad es un acto administrativo. Sí, es un decreto, ni siquiera requiere ley, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿por qué no se hizo? ¿Por qué no se hace en este momento? Entonces entra esa discusión. Entonces, el presentar propuestas tiene esa contra. Y por otro lado, yo creo que uno de los temas coyunturales neurálgicos es el tema de la seguridad, porque es el que está primero en las preocupaciones, porque es el que está mal evaluado el gobierno del frente y está mal evaluado este gobierno, porque la sensación que hay en la gente es que la seguridad está peor. Y eso lleva a un terreno de discusión donde son pocos los que tienen para ganar, ¿no? Es decir, porque cada uno tiene sus muertos en el placar, digamos, mala metáfora, si se quiere, ¿no? Bueno. Es decir, realmente está siendo muy dramática la cuestión y eso lleva a un terreno de discusión donde no se va a quién puede tener mejores propuestas, sino a quién hizo peor las cosas, ¿no? Y eso se está dando en esto y se está dando también cuando se empieza a hablar de hechos de corrupción, ¿no? Es decir, no va lo propositivo, que quizás Bordaberry está jugando un poco en eso, en decir, ser más propositivo en ese ámbito, entre otras cosas porque él no estuvo en este gobierno, entonces de alguna forma está sacando, ¿no? La idea, bueno, hay que poner más medidas contra el lavado de activos, más medidas contra el narcotráfico, más contra el enriquecimiento ilícito, es decir, se está parando en un lugar distinto, ¿no? Que los otros cada vez que discuten quién tiene peor gestión en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que hay que ir por el lado propositivo, en algún momento va a tener que entrar, porque una campaña por la negativa hoy está cansando a la gente.
¿no? Y eso es un problema que está teniendo el sistema político, en que hay un sector del electorado que cada vez escucha menos al sistema político, entre otras cosas porque el sistema político no está dando respuestas, sino que se está atacando a sí mismo. Bien, y esto que veíamos en el informe, el tema de la corrupción, lo de Karam en Artigas, el tema de Venezuela, ¿cuánto le llega a la gente o cuánto le importa también? ¿O cuánto de eso se traduce después, bueno, en las encuestas que veíamos de intención de voto? ¿Eso genera movimientos drásticos? Yo creo que el tema llega, ¿no? Son temas que han estado en los medios de comunicación, han estado en las redes sociales y son cercanos, sobre todo cuando a veces hay cuestiones relacionadas con la corrupción que suelen ser sumamente complejas cuando se está trabajando con, no sé, con temas, no sé, cuando se habla de una trama de corrupción muy intrincada en la cual, bueno, para el votante que tiene una mirada más casual sobre la política no es tan cercano. Ahora, a veces los temas son como mucho más obscenos, como el caso de Artigas, que bueno, que cualquiera le interese mucho poco la política, lo ve y se indigna, se calienta y es como muy fácilmente asequible. Pasó mucho con la trama Sendik en su momento, que uno veía, bueno, de repente había un montón de cuestiones en torno a la gestión de Sendik en ANCAP y todo, que no hacían mella, pero cuando salió lo del título trucho, eso lo entendía cualquiera, digamos. Es decir, este tipo se hacía llamar licenciado, no era licenciado. Era como sencillo, el mensaje era simple, concreto y le llevaba mucho más a la gente. Entonces yo creo que los temas entran. Ahora, ¿por qué la gente vota? ¿No? Bueno, si supiéramos la respuesta a eso, sería cerramos la facultad y hacemos otra cosa. En realidad siempre es difícil saber por qué la gente a último momento elige una cosa u otra. Tenemos diferentes escuelas de pensamiento que nos van guiando y hay elecciones puntuales que a veces son más retrospectivas, se llama, que es cuando la gente, bueno, vota más por cómo le fue en estos últimos años. Y hay elecciones que a veces son más prospectivas, ¿no? Que la gente, bueno, vota más por lo que compra de lo que le están diciendo los candidatos. Ahí yo coincido mucho con Eduardo de que es un momento delicado porque el Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno y está muy fresco el recuerdo del gobierno del Frente Amplio. No fueron 15 años hace 20, sino que fueron 15 años hace 5. Y la coalición está ahora en el gobierno. Entonces, claro, eso hace a que todos los candidatos están siendo muy cautos respecto a lo que pueden prometer o no, porque, bueno, está a la orden del día el boomerang de por qué no lo hiciste o por qué no lo haces. Y también, igual yo creo que ahí hay algo positivo que se señala poco, que es que todos los partidos en Uruguay han evolucionado mucho respecto al tipo de propuestas programáticas que realizan, ¿no? Si uno miraba lo que eran los programas de los partidos algunas décadas atrás, no había el esfuerzo que hay hoy en términos de generar realmente planes de gobierno, de generar indicadores, métricas, presupuestación. Yo hablaba hace unos días con Victoria Pasquet, que trabaja en la coordinación del programa del Partido Colorado, y me decía, no, mira, estamos en un momento de creación de programa en el cual los periodistas, todos te preguntan, pero eso cómo lo vas a financiar, pero ese 0,5 puntos del PIB, ¿qué tal cosa te requiere? Bueno, eso no pasaba antes, y eso me parece que es un esfuerzo interesante de los técnicos y de los partidos. Ahora, falta que esos programas o esas ideas se hagan carne en la gente. De todos modos, la mayor parte de la gente no vota por programa, y eso tampoco está mal, ¿no? A veces uno no hay que ponerse en ese pedestal de pedirle a la gente que la política ocupe un lugar en su vida que no ocupa, porque para algo existen las ideologías y para algo Uruguay es un país en el cual la gente se distribuye en el espectro ideológico y tiene sus afinidades partidarias. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que cuando vota al Frente Amplio más o menos que está votando, y cuando vota al Partido Nacional más o menos que está votando, por más que no haya leído un programa, tiene esa noción de que el Frente Amplio es la izquierda en el Uruguay y eso representa un poco más de Estado y que el Partido Nacional representa, yo qué sé, un poco más de mercado o un poco más de darle más vida al campo. Ese tipo de nociones están metidas en nuestra cultura política. Y eso hace que, bueno, funcionan como atajos cognitivos y está bien que así sea. Sí. Solo dos apuntes, por supuesto. retomando lo de Mauro en dos aspectos. Uno es que está siendo difícil la generación de esperanza, ¿no? Que es uno de los puntos prospectivos, digamos, de la gente. Qué triste eso. Bueno, pero porque, digamos, ¿en qué sentido? En que 2019, en seguridad pública, la esperanza estaba puesta en que el cambio de gobierno hacia la coalición iba a solucionar los problemas de seguridad, ¿no? Entonces ahí hay un tema. En temas económicos no hay grandes diferencias, digamos, quién puede generar más o menos esperanza. Sí puede haber, ¿no?, lo que marcaba Mauro en cuanto a los énfasis en términos de cómo se lleva adelante una política económica, pero no es algo que la gente esté visualizando como que uno u otro genera una esperanza de un cambio drástico en sus vidas personales, ¿no? Ese es un punto. Y el otro que me parece interesante es, por un lado está el eje ideológico, y ahí entra un poco el terreno donde por un lado está lo ideológico y cómo se entrecruzan el tema del rol del Estado, el liberalismo, y eso está atravesando los partidos, ¿no? O sea, hoy aparece una mezcla de propuestas que están
tratando de complementarse adentro de los partidos y virando un poco más a empatizar con lo que la ciudadanía está buscando, ¿no? Y ahí creo que se están como reubicando algunas candidaturas o algunas propuestas que es interesante para mirar cuando vengan la etapa de proponer, digamos, ¿no? Bien. Vos hablabas hoy del tema de COSE y la reforma del plebiscito, el plebiscito por la reforma de la seguridad social. ¿Por qué eligió este momento, más allá de que el Frente Amplio dio libertad de acción? ¿Por qué, en definitiva, o por qué pensás, o no es extraño, o es, no sé, llamativo, si se quiere, porque firma para que el plebiscito salga y de repente ahora dice que no lo va a acompañar, que no va a votar? A mí me parece que nunca sabremos qué es lo que piensa Carolina Cose respecto a este tema. Me parece que Carolina Cose lo que ha optado es a tener una postura extremadamente táctica respecto a esto. O sea, ella en general no me parece que sea una política que se guíe demasiado por convicciones ideológicas muy firmes, sino que suele ser más bien una política muy pragmática, muy de la gestión y muy orientada como a ver dónde están sus apoyos y moverse. A mí me parece que lo extraño fue que ella firmara a favor del plebiscito. Por eso, que firme y que ahora diga que no va a votar. Pero eso pasó porque los sectores que la apoyaban en la interna del Frente Amplio eran los sectores que estaban impulsando eso. Entonces Carolina Cose sabía que ella, si tenía una chance de ganar la elección interna, era corriendo por izquierda y era la chance de lo que decíamos todos en ese momento, que ya nos repetíamos como loros, de que no, si van muy poquitos a votar, ese núcleo duro de comunistas, socialistas, le puede dar una oportunidad a Carolina Cose. Bueno, ella lo sabía y se jugó esa estrategia, ¿no? Claro. Y parte de esa estrategia era no desairar a esos sectores, ¿no? Era darles lo que ellos querían, que era, bueno, apoyar la recolección de firmas. Se cuidó mucho igual ellas de no pronunciarse sobre el fondo del asunto. También creo que abriendo el paraguas por si llegaba a ser candidata a la presidencia, porque si ella llegaba a ser candidata a la presidencia por el Frente Amplio, pienso que hubiera terminado haciendo lo mismo, no hubiera apoyado este plebiscito, porque porque para cualquiera que sepa que tiene que asumir después funciones de gobierno, es realmente hay que explicar cómo se va a hacer para desactivar la bomba presupuestal que esto eso mismo, eso deberían explicarlo también los candidatos, o sea, en este caso no, candidatos del Frente. Y en realidad no, porque los candidatos del Frente no están de acuerdo con la propuesta. A mí me parece que pero si el plebiscito sale, van a tener que hacerle frente como gobierno si ellos ganan en noviembre. Pero eso lo tienen que hacer todos, en todo caso. A mí me parece que yo creo que se desactiva un problema para el Frente Amplio, claramente, porque quedan todos en pie de igualdad. Orsi lo que les puede responder es, sí, yo explico que lo que va a hacer el Frente Amplio, ya lo vengo diciendo, que va a ser un llamado, un gran diálogo social para la seguridad social, que eso tiene vigencia, salga o no salga el plebiscito, porque salga o no salga el plebiscito, esa discusión con todos los sectores se va a tener que realizar. Entonces le puede devolver la pelota a blancos, colorados, cavilantes, y bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Porque este plebiscito puede salir. Entonces creo que se quedan todos más en pie de igualdad. Me parece que hay algo más de internismo que también está bueno señalar, que es que Carolina Cose en este momento está en plenas negociaciones a ver cómo va a ser su presentación electoral de cara a octubre. Y lo que parece, por las señales que tenemos, es que Carolina Cose va a encabezar su propia lista, que es la amplia, y que no llegó a acuerdos con socialistas ni con comunistas para poder integrar las listas históricas de la 90 y de la 1001. Me parece que eso también tiene que ver con la decisión que toma Carolina Cose, que es que básicamente les está diciendo adiós muchachos, nos vemos en la próxima presentación electoral. Hay como un desprendimiento de ella, como de su figura como candidata a la vicepresidencia. Hay una búsqueda de encabezar una corriente propia y hay como ya no nos necesitamos mutuamente, ¿no? Ya no soy la candidata de socialistas y comunistas. Es noticia lo que estás diciendo. Sí, está saliendo en algunos lugares, pero sí. Está claro que ella no va a integrar ni la lista 1001 ni la lista 90, que son las listas fuertes de lo que hoy es como la pata izquierda del Frente Amplio, ¿no? Bien. ¿Deberían explicar entonces todos los candidatos qué es lo que van a hacer si este plebiscito se aprueba? A ver, el gran tema que hay es que es muy difícil explicar por qué se opone y es muy fácil explicar por qué se está a favor. Digamos, es muy simple los argumentos, digamos, de estar a favor y reúnen rápidamente apoyo, por lo menos 2 de los 3, la edad de jubilación y la jubilación mínima equiparada al salario mínimo nacional, son simples de entender y reúnen rápidamente un apoyo mayoritario. El que divide y que tiene más posición en contra es el de la SAFAP, ¿no? La eliminación de la SAFAP. Sí. Ahí yo creo que el Frente tiene igual un problema con, primero, su propio electorado, porque la mayoría del electorado se vuelca a favor en términos iniciales. Después, justamente, pasa por la explicación, por cuánto va a dejar que quede en manos de la coalición explicar o cuánto se juega. Hay una parte del Frente Amplio que está muy dura, ¿no? La parte más de convocatoria serenista progresista está siendo muy dura en su y quieren hacer campaña en contra, ¿no? Quieren decir claramente porque están en contra y después tenés otros que dicen, bueno, nosotros no nos corresponde porque la libertad de acción implica también dejar que la discusión vaya más por las bases y no de las dirigencias. Claro, entonces, bueno, y el Frente Amplio tiene que también
digamos, direccionar cuáles van a ser sus tiros durante la campaña. Claro. Es decir, bueno, ¿a qué va a enfocar? ¿Cuáles son los puntos que va a llevar adelante en esta que vos planteabas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las propuestas madre? ¿Cuánto le va a poner a este plebiscito una carga en tiempo, en esfuerzo, en dinero, para llevar adelante una defensa del plebiscito o ir en contra del plebiscito? Claro. ¿Va a ir en contra o va a dejar libertad de acción? Incluso la fórmula. Una cosa es no votar y otra cosa es hacer campaña en contra, bueno, claro, o poner otros temas arriba de la mesa. Creo que hay mucho de decisión que se va a ir viendo también en función de cómo se vaya moviendo las militancias en general, pero también la opinión pública, cuánto se puede ir convenciendo o no de una postura o la otra. Yo creo que campaña en contra no van a hacer, ni Orsi ni Carolina Cose, mucho menos. No van a hacer campaña en contra porque lo que ellos le van a tirar el fardo es a la coalición de decir, ustedes votaron una ley de seguridad social sin ningún consenso y que genera los efectos que hacen que haya esta propuesta de plebiscito sobre la mesa. Entonces, me parece que por eso la jugada de Cose creo que cierra el tema para el Frente Amplio y le permite bueno, ponernos a todos en pies de igualdad y devolver la pelota. Sería mucho más complejo una fórmula que fuera alguien en contra y alguien a favor, ¿no? Es decir, para manejarlo durante la campaña sería mucho más complejo. Obviamente, sin duda. Hacemos una pausa y ya seguimos. Tenemos a Elina Gómez que se va a sumar a nuestra mesa para analizar los candidatos en el escenario digital. Ya venimos.